A finales de los años 90 y principios de la década de los 2000, Medellín era otra, era una ciudad muy diferente. Aquí no había una escena de techno, solo muchas ganas de construir algo real, sólido, desde la pasión y el gusto que teníamos. Y ahí fue donde nació Intelligent Division. Parce, en los 2000 en la ciudad no había como nada definido, apenas empezaban como a llegar festivales, veía uno como discotecas que le apuntaban a música electrónica de vez en cuando, pero no había como un género, como algo muy definido. ¿Por qué les dio por ID? ¿Por qué el colectivo? Pues básicamente en esa época, en los 2000 y en el comienzo de esa década, aquí había como una intención de que empezara a pasar cosas con la música electrónica, pero no pasaba pues como lo que vos decís, no era como definido. Había un festival que se llamaba Red Bull Rave que lo habían anunciado, que en realidad no fue un festival que hicieron porque íbamos a tener una escena electrónica, sino porque un man compró un contenedor de Red Bull y necesitaba venderlo, y eso fue lo que hizo. Hagamos un festival, porque en Europa la gente en los festivales consumía energizantes, y hizo eso. Y también había una emisora que era Veracruz Estéreo, que habían Veracruz y la Superestación. Tenían unos programas en las noches de jueves, viernes y sábado, si no estoy mal, Teo de pronto me corrige, que habían unos programas que era como discotec y como mezclas discotequeras, que ahí era como el Tuzo y no sé quién más te acuerdas, yo me acuerdo del Tuzo, de John W, John W. Eddie era después cuando apareció la X. Y nosotros estábamos chiquitos, en esa época estábamos en el colegio. Vamos chiquitos, ¿hace cuánto? A ver. Teníamos como 15 años. Yo me acuerdo cuando yo empecé a escuchar música electrónica en la radio, yo tenía como 14, 15 años más o menos. Exacto. Y la tía de Teo tenía unas discotecas de menores. Ella empezó como con las discotecas de menores. Tuvo 7-Eleven, tuvimos Plastilina, tuvimos una X. Yo creo que ahí empezó como un boom muy grande como en la electrónica para los menores como tal, porque era un público que no se tenía como muy en cuenta, era un público que no tenía dónde ir, y obviamente a raíz de que ella, digo yo, que fue la que arrancó como con este auge, con este boom, empezaron a salir como otros clubs de menores también, que ahí entra Crazy, que era ahí en el Diamante, si no estoy mal, y es muy charro porque yo era el residente de 7-Eleven y ahora el residente de Crazy también. Que hay una cosa muy bonita de esa historia, y es que Crazy era de Dora, saludos a Dora. No, Crazy no era de Dora. Perdón, 7-Eleven era de Dora, saludos a Dora, que ella fue un personaje muy importante en el entretenimiento de esta ciudad. Y Crazy era de Luis Berrío, que fue la primera persona que en Colombia hizo una discoteca donde no había mesas en la pista de baile y donde la música no paraba, donde empezó como ese concepto de las mezclas. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar trabajando con los dinosaurios y como con los primeros, con los que le apostaron a eso. Una cosa que hizo Dora que me pareció que fue muy tesa, fue que Dora empezó a darle esa posición al DJ, que ahí fue donde nosotros empezamos a aprender a mezclar. Pero también es bacano contar, DJ, que para poder hacer como esa parte, o lo digo en mi caso, eso no era como venga y toque ya. A mí me tocó trabajar en el cover, me tocó trabajar en la barra, me tocó trabajar en el vestier, me tocaba ir a barrer la discoteca, empezar a tocarle a los meseros. Toda la semana. Obvio, toda la semana repartíamos volantes en todos los colegios, cuando en esa época los volantes eran un boom. Entonces programe el batallón de gente, entonces unos cogían para los colegios del norte, otros para los colegios del sur, y fue bacano porque es recordar un montón de cosas que de hecho por eso estamos acá hoy reunidos, que yo creo que hay muchas historias que mucha gente no conoce, y que pienso que hoy en día la gente cree, no, estos maricas aparecieron de la nada, o les tocó muy fácil, o esto, lo otro. No, tocó camellarle esa parte que acá se sirve bacana. Yo me acuerdo que nosotros salíamos con uno de los socios de mi tía, con Alberto Muñoz. Alberto Muñoz, haga un montón de sándwiches y váyase a repartir volantes, y nos dejaban a unos en un colegio, a otros en otros, y eso era un batallón grandísimo, y en un momento llegábamos, nos comíamos los sándwiches y siga, y eso era toda la semana lo que hacíamos así. Claro, nosotros, que ahora pues lo que hablábamos de Crazy y 7-Eleven, nosotros éramos residentes de Crazy y 7-Eleven después de que habíamos pasado ese proceso, porque yo me acuerdo que yo con vos fue que empecé en Zona X
aprendimos a mezclar juntos en Zona X, viendo a Ajá. Morris, que cuando eso era DJR. Y DJ. claro, yo entré como a tu familia a apoyar como en 7-Eleven, a repartir, que fue muy bacano porque hicimos todo. Hacíamos las pautas, nos llevan a la X a grabar las pautas con la voz de nosotros. Yo no sé, DJ, yo no sé si te acordás, yo creo que fue la primera fiesta que hicimos nosotros dos, que el volante lo hiciste vos, lo hicimos ahí por la avenida Nutibara, full session mix. Y me acuerdo muy bien porque eso fue un cumpleaños mío, que salimos de trabajar creo que en 7-Eleven y ahí nos fuimos, yo creo que eso era como un salón de eventos o no sé qué fue. Matrimonios y primeras Y comuniones. empezamos a hacer un montón de cosas, de ahí se partieron un montón de cosas que no teníamos ni idea cómo se hacían, pero obviamente la gente empezó a ver como, Teo, Erao. Yo no era Erau todavía, yo tengo ese volantico todavía, y ese full session mix era Teo y DJ Juan, DJ. que yo me acuerdo que Yo lo tengo, voy a yo me cambié buscarlo. el nombre porque Dora, la tía, cuando ya yo estaba como con más, por decirlo, horas de vuelo en 7-Eleven, un día me dijo, bueno, te vas a hacer el lanzamiento pues huevón, es hora de que ya salgas al ruedo a tocar, pero no te puedes llamar DJ Juan, porque es que Juan es nombre de apóstol y vos de apóstol no tenés sino el nombre. Me decía. Y es muy chévere porque mira que entonces esa parte no me acordaba yo y también el nombre mío de Teo, que no tiene nada que ver con mi nombre que es Jonathan, a mí me lo puso Alberto Muñoz. Exactamente lo mismo, venga, se va a empezar ya también a tocar más Residente, se va a empezar a mover más, pero DJ Jonathan no sale, busquémosle el nombre. Exactamente fue lo mismo con Alberto Muñoz que me puso DJ Teo. Y ahí hice eso, 7-Eleven, Crazy, y nosotros, Teo y yo, muy amigos. Yo creo que yo veía más a Teo que a mucha gente de mi familia. Yo todos los días me iba para Envigado, todos los días hacíamos algo, o a escuchar discos, o a mirar por ahí como con los discos que le veíamos a los otros DJs para hacer listas, para que nos las trajeran de Estados Unidos o de Europa, el que viajaba cuando esa época, y a repartir volantes y a hacer todo el camello de 7-Eleven. Y a raíz de que fuimos como cogiendo más vuelo, como más cancha, más, digámoslo así, empezamos a movernos más como en el medio, ahí lo que decía Richie, llegó un momento en el que Juan me creó como la idea, o le salió como la idea de montar como un colectivo, como el de Intelligent Division. Pues yo me acuerdo, no me acuerdo bien cómo fue que me dijiste, o cómo, pues por qué fue que nació como esa parte. Exactamente el nombre, Juanito, contanos por qué Intelligent Division. Primero la idea del colectivo fue porque, yo no sé si Teo se acuerda, a nosotros nos invitaron a tocar nosotros teníamos como referente a unos DJs de Bogotá. Sí, yo me acuerdo de esa parte. A Adriana López, a Mateo Castro, estos manes eran como nuestros referentes en el sonido que a nosotros nos gustaba y los discos que nos gustaba comprar. En Bogotá había un movimiento mucho más sólido en ese momento que en Medellín, estos manes ya tenían clubes. Y nosotros nos invitaron al Beatcamp, Sí. ¿te acordás? Sí. Entonces llegamos al Beatcamp, que no sé si la primera vez fuimos vos y yo, también fue Geeks, claro, la primera vez, Sí. creo, no sé si Serna también, no me acuerdo. Creo que fuimos nosotros dos y con Geeks. Geeks, que es Juan Rodríguez. Y llegamos al Beatcamp, una cosa muy tesa, porque era un festival por allá en la mitad de la nada, entre Cartagena y Santa Marta. Una cosa muy bacana, muy bien hecha por estos parceros. Pero ¿qué pasó? Nosotros llegamos al Beatcamp y entonces era Sónico de Tech Sound, Mateo Castro de Seven, yo no sé quién, de Forward Loops, Chiqui de Forward Loops, todo el mundo Todos tenía los como DJs un eran combo. como de algún colectivo o algo. Y éramos Teo y Erau de Medellín. Exacto. Yo me vine con ese rayo en la cabeza del Beatcamp. Pues como así, entonces nosotros somos los de Medellín y entonces no tenemos pues un combo. Y ahí fue que se nos ocurrió, que yo le dije a Teo, montemos un colectivo. Y empezamos a pensarle a la cosa, pues. Y yo de la forma que lo veía era que de pronto no desde el ego, pues no lo digo desde el ego, sino como lo veía yo, era que Teo y yo, siendo de discotecas diferentes, nos juntábamos para hacer otras fiestas de menores y le poníamos como inteligencia a la situación. O sea, estábamos ya metidos en una vuelta llena de música, teníamos maletas llenas de discos, pero como que con la inteligencia fue que buscamos qué vamos a hacer. Porque mira que ahí estás diciendo también algo bacano y es que independiente que cada uno fue residente de dos clubes que eran la competencia en su momento, nosotros buscábamos unirnos para hacer fiestas aparte de lo que hacíamos en las discotecas de cada uno. O sea, yo no sé si te acordás de una que
que montamos en La Estrella, Teenagers Rave. que nos la cancelaron y eso fue un boleo, contratamos buses, llevábamos la gente y cuando llegamos no nos dejaron abrir ni una hora. O sea, es que acá hay un montón de experiencias y un montón de cosas que acá hay tela para cortar por mucho rato. Podemos hacer Y 10 libros. y por eso es bacano que la gente en estos 20 años que estamos cumpliendo, como que sepa de todas estas historias. Obvio Richie no estuvo como desde el principio con nosotros, sino que Richie entró como más adelante y como decía Juan, como bueno, hacíamos las cosas con mucha inteligencia, venga, vamos a dar como un paso más de lo que venimos haciendo. Y de ahí el nombre, ¿sabe? Como que ahí fue que yo propuse el nombre, como pues somos como la... A mí siempre me ha gustado mucho como el tema de la guerra, pues, y el arte de la guerra y la inteligencia y como las divisiones de los ejércitos y eso, yo de Belén. Pero no, lo digo pues como a mí me ha gustado como esa historia y me parecía como, bueno, seamos la división inteligente de todo esto que está empezando a pasar, que pasaba mucho desde el house y desde el tribal house y desde el electro house, pero el techno éramos muy raros, éramos súper raros, éramos poquiticos en Medellín, yo creo que habían unos por delante de nosotros, pues que era Morris, Fabián, DJ Julián, que en paz descanse, aquí venía Montes, DJ Padilla, pero de los de la camada más joven que seguía después de ellos, éramos Teo y yo como los del techno, pero aquí los otros que estaban como en la edad de nosotros eran más houseeros y más tribal, entonces ahí fue como Intelligent Division, pues claro, la división inteligente, nosotros todos chiquitos, pues no, como eso en español no puede ser, pongámoslo en inglés, y ahí le pusimos Intelligent Division. Eso fue en el 2005 que creamos el colectivo. Parce, era una época... ¿Vos cómo veías la vuelta a Richie? Porque claro, Richie entró a ser parte del colectivo en el 2006, pero ya iba a fiestas con nosotros, a fincas, y vos cómo veías, cómo lo veías y cómo veías Claro, eso de nosotros. Yo empezaba, cuando eso empezaba pues como de fiestas, era el raver, y yo veía a estos manes organizados que empezaban como a proponer cosas nuevas, ¿sí? O que entonces artistas que yo veía, esa era una época digamos un poco compleja por lo que pasaba, era acá en Medellín como que empezaba a abrirse las redes sociales, en esa época teníamos MySpace, entonces de alguna manera ya tenía uno como esa posibilidad de escribirle a Chris Living, escribirle a otros artistas que están lejos, que están en otro cuento, pero uno les escribía y ellos respondían, entonces claro, ya empezaba como a pasar esa comunicación entre nosotros nuevos con un montón de gente que venía haciendo cosas por allá, y estos manes trabajaban, yo veía que empezaron con una discoteca. Yo me acuerdo que yo fui a la inauguración del lanzamiento de ID, la hicieron en estéreo, en la discoteca ahí subiendo por la 10. Entonces, claro, era un lugar donde, como decíamos ahorita, habían muchas discotecas, pero no había tecno. Pasaban, le sonaban a uno freestyle, trance, le sonaban a uno de todo, pero no había como esa gente que hiciera tecno o que sacaba la cara por el house como muy definidas. Y estos parceros empezaban ya como a hacer cosas, me acuerdo de Cave, en estéreo. El primer DJ que presentamos fue Dustin Sun. ¿Fue primero Dustin o fue primero Marco Lenzi? No, Dustin. Dustin fue el primer DJ. Yo me acuerdo que me lo ofreció un venezolano, si no estoy mal. Sí. Le pagamos solo el tiquete y lo presentamos. De ahí creo que ya siguió Marco Lenzi. Sí, eso fue... Nosotros estábamos muy jovencitos. Marco fue en estéreo y después el remate fue en una finca. Y Dustin fue en estéreo también, estéreo la también, primera ajá, vez. Sí. Nosotros no hablamos ni una palabra inglés, ni forro inglés decíamos nosotros. No teníamos carro, no teníamos nada, era ganas. Como lo que te decía ahorita, empezamos como a hacer las cosas con inteligencia, desde cero, con las uñas, por así decirlo, pero habían unas ganas bacanas de hacer algo diferente a lo que venía haciendo todo el mundo. DJ de techno en ese momento no habían tantos, era todo house, tribal house, pero al techno lo miraban como un bicho raro, sí, como algo raro. Y nosotros seguíamos con la mentalidad que eso fue lo que nos gustó desde el principio, y por ahí fuimos buscando como la línea y los clubes y toda la cosa. Por ejemplo, también mi tía fue la que montó esa discoteca, ya no era de menores sino de mayores. Y nosotros éramos los que lo manejábamos, los que presentábamos los artistas y eso. Literalmente nosotros fue la primera experiencia de una sociedad en una discoteca donde teníamos voz y voto, pues, y podíamos proponer cosas, que ahí fue que aprovechamos, ya teníamos el colectivo. Y también creo, DJ, también creo que, no sé, me corregís, de pronto lo del colectivo y lo del club fue más porque veíamos que era un poco difícil o que no nos tenían en cuenta para tocar en los eventos grandes que hacían.
digámoslo así, que en esa época era mucho de rosca. Entonces, ¿qué dimos nosotros? Bueno, vamos a empezar a hacer los eventos Hacer de la rosca de nosotros. nosotros, hijo Vamos de a empezar a madre. hacer los eventos de nosotros con DJs internacionales donde podamos tocar nosotros mismos. Vamos a buscar cómo estar en un club donde podamos presentar a los artistas también nosotros, porque en esa época se manejaba como mucho esas preferencias con algunos artistas y era muy complejo que a nosotros nos invitaran a tocar en esos festivales o en los clubes que iban como saliendo. Y más también porque los bichos raros, no, de techno, estos manes no caben acá en este line-up o así. Entonces creo que también por ahí va mucho la línea, digamos, de lo del colectivo Intelligent Division y de querer hacer los eventos y de querer también tener el club o estar asociados en un club donde tuviéramos voz y voto. Y es bacano contar que no habían colectivos. En Medellín no había ningún colectivo de techno todavía. Intelligent Division fue el primer colectivo de techno. Fuimos como los primeros que nos juntamos como para hacer cosas como un crew, pues, que éramos, inicialmente el colectivo éramos Teo, que está conmigo desde el principio, Alexander Arroyave, que era el webmaster, era el publicista, el diseñador, el publicista, el que nos daba como esa creatividad, que es Alex Arro, muy conocido por Animal X, el parcero, Camilo Serna, que también era residente de Zen con vos, y DJ Geeks, que es Juan Rodríguez, pues, que éramos, ellos tres eran residentes de Zen y yo era residente de Crazy, pero nos manteníamos parchados juntos para arriba y para abajo. Esa época entonces, como esa posibilidad de las redes nos dio como la oportunidad de hablar con ciertos artistas, de crear como esa comunicación y empezarlos a invitar. Entonces digamos que de alguna manera empezamos como a internacionalizar la cosa, ¿sí o qué? Ya no solo íbamos a mostrar lo que hacíamos, sino que íbamos a traer artistas que nos gustaban, que venían haciendo cosas buenas por el tecno y los íbamos a traer a la ciudad a que hicieran cosas. Entonces empezaron a pasar cosas, me acuerdo a artistas como Dustin Sun, me acuerdo a Marco Lenzi, a Rino, que ha estado como siempre desde que es Rino, que en paz descanse, que ha estado siempre con nosotros y que sigue estando ahí como la base de ID. Y claro, empezaron a pasar un montón de cosas, fiestas ya como rave más definidos, empezamos como a enfocarnos un poquito más en esa parte de productores, de eventos y cosas también. Yo también me acuerdo, yo tengo una anécdota bacana ayer, fue que en algún momento a mí Mark Williams, que era un artista acá hay algo, y es que aunque a todos nos ha gustado el techno, yo creo que cada uno tiene como una línea definida, y a mí digamos que el techno inglés en esa época me gustaba un montón, y como el del hard group, y como dice Richie, empezamos como a internacionalizarnos un poco sin saber nada de inglés, puro traductor. Yo me acuerdo que le escribí a Mark Williams porque era un artista que en esa época me gustaba un montón. ¿Por MySpace escribiste? Sí, por MySpace. Y lo presentamos en estéreo y el man cuando vino me regaló como 20 o 30 vinilos. Son como anécdotas que, como estás diciendo, empezamos como a internacionalizarnos bacano y con algunos empezó a crecer una amistad no solo laboral, sino ya como una amistad más personal. Mark Williams se acuerda de eso todavía. Yo hablo con Mark Williams en este momento. Mark Williams ahora volvió otra vez a reactivar su carrera. Ajá. Y Mark Williams se acuerda de esa noche estéreo, se acuerda cuando fuimos al Mirador. El Mirador. Se acuerda de vos, se acuerda de nosotros. O sea, claro, se acuerda nosotros con quién andábamos, quién era el que nos traducía. Tato, Julian XL, Rodríguez, XL que era Rodríguez. el light jockey de casi toda la vida de nos nosotros. daba palo ese man cuando estábamos tocando. Y bacano porque él también nos hizo crecer un montón. Lo que estás diciendo, uno en esa época no tenía mucho conocimiento y se emocionaba y ponía esos equipos rojos impresionantes. Y claro, él era encargado de esa parte y él era el que nos ayudó un montón a traducir. Fue el que nos hizo esa educación técnica que Ajá. tenemos nosotros, que ahora muchos artistas no tienen porque no les tocó alguien que les diera como ese camino, y porque ahora todo es más autodidacta, pues, y en internet ves cómo se pone un track detrás del otro y a la gente no le importa que esté rojo, pero nosotros tuvimos la bendición de tener a Tato al lado de nosotros. Saludos para Tato. La diferencia es que ahora la gente no hace la carrera, ustedes han contado, les tocó barrer la discoteca, a nosotros nos tocó hacer todo desde abajo hasta ahora, que claro, somos los que producimos, somos los que estamos detrás de todo, pero nos tocó barrer las discotecas. Así fue. No, y es bacano por como te digo, hoy yo sé que con todos estos episodios y esto que estamos haciendo, mucha gente va a quedar como, oye, es que estos manes en realidad tienen 20 años de historia. O sea, historia, porque están contando un montón de cosas que yo me estoy como acordando también. Lo que decís de Mark Williams,
que en esa época, digamos, a mí me marcó mucho porque yo no sabía nada de inglés, traer uno de los DJs que en su momento era referente mío, que me trajera un montón de discos, y estamos hablando de eso, que fue creciendo como una amistad ya no laboral, sino más personal, como por ejemplo con Marco Lenzi también, es un DJ que Gran amigo. hoy en día el que más habla con los artistas pienso que es Juan, porque digamos que cada uno tiene ya como la función muy establecida, pero se ha ido creciendo esas amistades. Rino, como lo decía Richie ahorita, que en paz descanse, fue muy de la casa, fue muy de nosotros, una amistad bacana. Y eso ha sido algo que ha tenido ID siempre. Nosotros hemos traído los artistas que han sido nuestros referentes, que han sido nuestros ídolos, y con el trabajo y con la repetición de cada año y con la conexión los hemos vuelto amigos de nosotros. Ahora es lo que decía ahora Teo le escribió a Mark Williams por MySpace, yo le escribí a Chris Living por MySpace y Chris me respondió por MySpace, y después se logró hacer la primera fecha de Chris por allá, que después les contaba en otro episodio esa historia. Pero todo fue como desde el amor, que este me gusta, nunca fue como que este man puede ser buen negocio, porque nosotros qué vamos a saber, nosotros no sabíamos que era buen negocio ni que no era buen negocio, Es era que más desde la música. de hecho yo me acuerdo que por ejemplo con Mark Williams nos pelamos impresionante. Claro, es que como cae todo, nos hemos pelado. Exactamente, pero lo que estás diciendo es eso, que fue más como desde el amor por lo que estábamos haciendo, y por eso son bacanas estas experiencias. Como con Rino también tengo una anécdota bacana, y fue que fue el quien me enseñó a comer carpaccio. Eso nunca se me va a olvidar. Y bastante que le gustó. Por eso. Entonces es bacano porque mira que no es como traerle ahí, mira. Puros recuerdos. Puros recuerdos bacanos. Rino, nuestro buen amigo. Que ya está en el cielo y que en paz descanse, pero se creó una amistad muy bacana, muy sólida, muy bonita, y pasaron un montón de cosas alrededor de ellos, que todo eso, lo hablo por mí, creo que nos hizo madurar, o al menos en mi caso me hizo madurar mucho, digamos también, no solo como artista, sino también como persona, pues verlo, como decía Juan, como los ídolos de uno, sentarse con uno, vengamos a comer, vení yo te traigo discos, vení esto, vení lo otro, cuando por lo general esos artistas vienen, tocan el hotel y se van al otro día de una. Con nosotros fuimos haciendo un trabajo bacano y ellos notaban eso, ellos veían como, estos pelados lo que tienen son ganas, estos pelados no están, digamos, inventando, o no es simplemente por hacer, y por eso nos copiaban tanto, por así decirlo. Por eso ahí yo siento y pienso que hoy en día, después de 20 años, presentar a algún artista de los referentes de nosotros es muy diferente que cuando se presenta con algún otro promotor o en algún otro club. Tiene el toque que hemos tenido nosotros desde hace 20 años, que no se ha perdido la esencia, y lo dice mucho la gente. De hecho, pasó esta vez que vamos a presentar a Chris, la gente decía es que se siente que va a ser muy diferente la cosa, pero es por el trabajo que hemos hecho desde hace 20 años de sentarnos y de que ellos vean como, hey, bacano lo que están haciendo estos pelados. Claro, y eso es lo que ustedes dicen, digamos que ID nació por el amor a la música. ID no nació como por querer dinero, como por un promotor por hacer eventos, no, nació por el amor, y siempre se ha movido por el amor. Entonces nosotros no traemos a cualquier artista, por más bueno que sea, si no es buena persona. Entonces traemos primero a los amigos, a gente que es buena, y creo que eso ha sido como la diferencia de ID en comparación a todos los otros, que hemos trabajado siempre como desde el amor, desde el empuje, puro amor por el tecno. Metimos la pata alguna vez, pero no repitieron. Obvio, y es normal porque igual estábamos en el camino, estábamos aprendiendo, íbamos definiendo, digamos, como una línea de artistas que en su momento pensábamos que nos ofrecían y venga, hagámoslo, tal cosa, pero como decís vos, se presentaron una vez, pero obviamente pues más adelante ya hasta ahí ya, pero hubo unos que desde hace 19, 18 años los hemos venido presentando, y cada que podemos han sido referentes. Entonces creo que se ha hecho un trabajo bacano, creo que es bueno todo esto para lo que está pasando. 20 años no son en vano. En 20 años creo que se le ha generado mucho a la escena electrónica acá en Medellín, cada uno desde su parte, o de pronto unos más, otros menos, pero pienso que ID es un gran referente en la escena acá en Medellín, y es por todo esto que hemos venido pasando. De hecho, el colectivo sí fue en su momento de Erao, Guis y Serna, pero de ahí para allá sigue un montón de historia, que después entró Richie también, después entró Juli Monsalve, salió Guis, salió Serna. Entonces ha sido un recorrido, digamos, bacano, y aparte de que ya se empezó a hacer el colectivo,
empezamos a hacer noches en unos clubes que eran muy referentes, que ya nosotros no teníamos dónde hacerlos, y que las mismas ganas, la misma pasión por querer hacer las cosas y seguir sacando el tecno adelante, porque independiente que nos vieran como los bichos raros, por así decirlo, como que nunca nos desviamos a lo que iba pasando, que posiblemente le pudo pasar a muchos artistas y no está mal. Empezaron a migrar del techno hacia el house, hacia el tech house. Nosotros seguimos ahí convencidos y dándole duro como a muchas noches y muchas cosas que empezaban a pasar en esa época acá en la ciudad. Claro, empezaron a aparecer clubes que fueron muy importantes y obviamente en esa época, y como siempre, el techno no ha sido como el género que siempre está por arriba, digamos que siempre hemos estado como por abajo del house, me refiero pues en cuanto a lo comercial, en cuanto a esas cosas, pues la gente del comercio sigue al house más que al techno, pero entonces ya en esa época empezaban a haber lugares como que le apostaban, no hablemos de un género, pero hablemos de la música electrónica, por ejemplo La Casa, parce, yo tengo ese recuerdo de La Casa y para mí La Casa fue como la casa, literal, un lugar donde uno iba a escuchar música electrónica, ¿sí? Que cuando eso no pasaba, un lugar donde solo pusieran música electrónica, no, y aparte de eso, con el tiempo empezamos como a abrir espacios y cosas a favor del techno, que para mí La Casa fue como una de las bases fuertes de lo que ha pasado con el techno en Medellín. Eso lo vamos a contar en el otro episodio, porque hay muchas historias y la idea es que no se canse la gente de escucharnos, pero ahí bacano que lo tocaste, Richie, porque La Casa fue donde Intelligent Division encontró una casa, encontró como un lugar que ya podíamos dedicarnos a una noche que ya le vamos a contar en el próximo episodio. Lo hicimos por amor, no por moda, pura pasión. Sin saberlo, estábamos fundando una historia que sigue viva hoy, 20 años después.